Ahora sí, chiquillos, estamos grabando. Así que, vocabulario. Muy buenos días, estimados estudiantes, a los que están presentes en forma presencial y a aquellos que están en forma virtual. Agradeciendo su presencia ya en esta segunda semana de clase, chiquillos. Van quedando 30 y vamos en la semana 30 y nos quedan 35 semanas para terminar el año. Así que nos queda cada vez menos. ¿Vale, chiquillos? Bien, así que hoy día, chiquillos, la idea es poder terminar la semana 1 de clase que tenía que ver, vamos a ver si esto me permite lanzar a pantalla completa. Esto tiene que ver, chiquillos, con lo que son las civilizaciones preclásicas. Ah, está puesto acá. Ya. Denme un momentito. Que lo tengo justo acá. Estamos viendo las civilizaciones preclásicas y clásicas, chiquillos. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la clase del día miércoles, que creo que fue la clase anterior que tuvimos. Voy a recordar un poquitito lo que hablamos la semana pasada. Hola Luis, ¿cómo estás? Déjame... ¿Ya? Donde hablamos sobre las sociedades humanas, ya este paso de nómada a sedentario que es súper importante, donde juega un rol fundamental lo que es la agricultura y la ganadería. Recuerden que si nosotros no hubiésemos domesticado a los bicharracos, la vaquita, el chanchito, el caballito, la gallina, y domesticado las plantas, porque las plantas también se domestican, no estaríamos viviendo como vivimos ahora, sino que estaríamos viviendo probablemente la realidad todavía nomádica, vestido con taparrabos, persiguiendo animales y con una esperanza de vida que a ustedes ya los haría población adulto mayor, y yo probablemente sería el más viejo del pueblo con la edad que tengo. ¿Ya? También hablamos de las civilizaciones preclásicas, que son previas a la griega y la romana, y son previas al desarrollo de la historia como disciplina del conocimiento. ¿Ya? Recuerden que historia en palabras simples significa investigación escrita, o sea, es escritura. ¿Ok? Y hablamos sobre China, Mesopotamia, India y Egipto en términos generales. Ustedes me dirán dónde quedamos, chiquillos. ¿Ya? Creo que China lo alcanzamos a ver. ¿Ya? Hablamos sobre esta civilización china, las características e importancia que tenían. ¿Ok? También hablamos de la civilización india. Recuerdo porque todos se rieron con la foto de Apu, con su dios favorito Ganesh, o Ganesha, que es el dios hindú de las artes, la ciencia y el conocimiento. ¿Ya? Alcanzamos a hablar de Mesopotamia, los que estuvieron en forma presencial la semana pasada. ¿Terminamos esto? ¿O no? O si no, compartimos desde acá. En el chat la gente puede decir si terminamos de ver eso, porque la memoria de uno es frágil. Quedamos en el mundo griego. Ya, mundo griego. Entonces, brevemente, Mesopotamia, recuerden que Mesopotamia significa civilización entre ríos, que son el Tigris y el Éufrates, ¿ya? Y que tuvieron variadas etapas, o sea, pasamos desde los sumerios, los babilonios, los asirios, o sea, hubieron variadas etapas de desarrollo de la civilización mesopotámica. Comparte. ¿No estoy compartiendo? Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Y por último, Egipto. Perdón, chiquillos, los que estaban en forma virtual, pero Office nuevo. Se ve chiquito, sí. En la presentación. Ah, es que no se ve así. Déjame mirar. Déjenme mirar, chiquillos, que Office nuevo, problemas nuevos. Ahí. Porque ahí sí. ¿Ya? Y en Egipto hablamos sobre el río Nilo, la importancia de las pirámides y un poquito también de los dioses egipcios. ¿Ok? Eso fue lo que vimos hasta la semana anterior. Vamos a hacer. Ya. Grecia. Creo que habíamos quedado acá. Grecia se ubica en la península de los Balcanes. Profe, ¿dónde está esa cuestión? Excelente pregunta, pero lo veremos probablemente en la imagen que viene en la diapositiva siguiente. ¿Ya? A nivel de etapas, podemos decir que hay una Grecia preclásica, una Grecia clásica y una Grecia helenística o postclásica. ¿Ya? Sobre la etapa clásica griega,
parte en Creta, una isla que está en el mar Mediterráneo, con la civilización minoica, que da nombre a la edad minoica. Luego está la civilización micénica, que si alguno de ustedes, en niños y jóvenes, alguna vez leyó la Ilíada o la Odisea, es de esa época, ¿ya? La época de Homero, no de Homero Simpson, sino que Homero, el poeta griego, ¿ya? La edad oscura de los griegos es cuando llegan estos pueblos llamados dorios, ¿ya? Los dorios tienen una característica muy particular. A ver si me funciona la web. Ahí. Esos pueblos llamados los dorios, chiquillos, fueron un pueblo que llegó desde Asia y que empezó a empujar al resto de los pueblos. En el fondo, imagínatelo cuando te subes a un bus o una micro que va llena y tienen que empujar a la gente para meterse. Supongo que alguna vez le ha pasado. Y cuando eso ocurre, la gente se tiene que ir moviendo. ¿Ya? Eso pasó con Grecia. Los pueblos griegos se comenzaron a mover en el mapa hasta conseguir su ubicación actual. En esta época surgen las ciudades-estado. ¿Ya? El concepto de polis, si quieren anotar en su cuadernito, polis es igual a ciudad-estado. Eso significa polis. Es una ciudad que tiene una ley en particular, tiene características de gobernarse, en particular donde una ciudad cambia a otra. A ver. Imagínense que Quillota y Calera tuvieran gobiernos diferentes. No solamente en tener un alcalde diferente, sino que en las leyes, por ejemplo, imagínense, no sé, en Calera estuviese legalizado el cultivo de cierta planta que a muchos de ustedes les gusta. Ya, por ejemplo, y en Quillota no. Eso sería una diferencia legal. O que en Calera, por ejemplo, se permitiera la poligamia y en Quillota no. ¿Qué es la poligamia? Es cuando un hombre puede tener muchas parejas legales, ¿ya? Muchas esposas. Como ocurre hoy en día en el mundo musulmán, o inclusive religiones o sectas como los mormones lo permiten. ¿Ya? En la edad arcaica tenemos la época de los reformadores, es decir, gente que se dedicó a cambiar las constituciones de las ciudades-estado griegas, a transformarlas, mejorarlas. Y la gran colonización griega, que es el gran viaje que hacen los griegos por el Mediterráneo, que también vamos a ver esa imagen. En la etapa clásica de Grecia está caracterizada por Atenas y la democracia. ¿Ya? Una forma de gobierno muy particular, chiquillos, porque hasta el día de hoy sigue vigente. De hecho, los griegos, o los atenienses, fueron los creadores de esta palabrita. No se puede tirar la línea por ahí. Demo, o demos, es pueblo. Gracia viene de Kratos, del de God of War. Poder. Eso significaba esa cosa. El nombre del personaje significaba poder. Es una forma de gobernar donde el pueblo tiene el poder. El pueblo elegía quién iba a dirigir la ciudad de Atenas, quién iba a ser el comandante máximo del ejército, quiénes iban a ser los consejeros. Todo eso lo decidía la gente. De hecho, podían elegir o votar democráticamente hasta quién se iba de la ciudad expulsado. ¿Ya? Imagínense en esta sala yo dijera, ya, hay que expulsar a uno de ustedes porque todos ustedes juntos generan problemas. Típica frase de profe. Ese grupito de atrás se me desarma. ¿Y qué hacía? Vamos a expulsar a uno de ellos. ¿Y cómo se hacía? En Atenas se votaba democráticamente en unos trocitos de arcilla que se llamaban ostracones, que eran un trocito de arcilla donde yo escribía, supongamos, Estefano. Y ese era mi voto para quién expulsar de la ciudad. Y así todos hacían este sistema. Ojo, la democracia ateniense no es idénticamente igual a la nuestra. ¿Ya? Por ejemplo, en Atenas solamente estaban los hombres, podían ser ciudadanos con derecho a voto. O sea, solamente los hombres podían votar en Atenas. ¿Ya? Y no cualquier hombre, tenía que ser mayor de edad, tener una propiedad, tener una casa, tener una parcelita, ¿ya? Y tener un esclavo. Ojo, era súper importante tener un esclavo porque demostraba poder económico. Un esclavo en la antigüedad no era barato, o sea, no es que el ciudadano común y corriente tuviese un esclavo, sino que la gente con dinero, con condición social, se podía dar el lujo de costearse un esclavo. ¿Ya? Y por último, la etapa helenística o postclásica es la etapa de Alejandro Magno, donde desarrolla su famosísimo
imperio macedonio o macedónico que llega hasta lo que es hoy en día la India. De hecho, él parte desde Grecia, todo lo que es hoy en día Asia Menor, Turquía, pasa por lo que es Siria, Líbano, Palestina, Egipto, y luego va hacia lo que es Irán, Irak y llega hasta la India. De hecho, vamos a ver después probablemente en el mapa que viene te voy a poder mostrar parte del imperio. Bien. Este mapa es el mapa de la gran colonización griega. ¿Ya? Todo eso que está marcado en rojo fueron lugares donde existió presencia griega. ¿Ya? De hecho, a ver si la tableta me ayuda. El puntero. De la... Esto que está acá, eso es la península de los Balcanes. Es ahí donde está el origen de Grecia. ¿Ya? Entonces está ahí. Y los griegos comenzaron a expandirse por todo el borde del Mediterráneo. Y usted me podría decir, profe, ¿y por qué se expandieron? ¿Por qué se movieron de su hogar? Cuando la casa es chica y hay mucha gente, ya no se puede vivir en esa casa. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? La población griega comenzó a aumentar en forma importante a tal punto que ya las tierras no eran suficientes para los ciudadanos, o sea, no daba para vivir. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Los griegos comenzaron a moverse, ya a navegar por el Mediterráneo, ubicándose en toda la costa de este mar. ¿Ya? Y así fue como ocurrió la gran colonización griega. Aquí está Turquía. Esto hoy en día es Turquía. Aquí está lo que es... bueno, mejor el puntero. Aquí está lo que es... déjame cambiar esto al láser. Ahí. Esto es hoy en día Ucrania. Esto es Turquía. Por aquí está Georgia. Egipto. Aquí está, si no me equivoco, lo que es Libia. Italia. Croacia. Francia. España. O sea, muchos países que hoy en día existen, tienen influencia de estos pueblos griegos. ¿Ya? Por eso se llamó la gran colonización. Si ustedes se dan cuenta, fueron muchos lugares a los que los griegos llegaron con su cultura, con sus tradiciones, con su lenguaje, con sus dioses. Eso explica por qué yo en Ucrania podría encontrar un templo griego, o en Egipto, o en España. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas, chiquillos. De los que están en forma virtual también. No hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas. Veo que no. Siguiente. Vamos a hablar sobre el legado cultural griego. Esto es súper importante, chiquillos, porque esto realmente es lo que nos importa de Grecia. ¿Ya? No nos importa tanto saber que se movieron a tal o cual lugar. ¿Ya? Sino qué aportes dejaron y por qué hasta el día de hoy estudiamos a los griegos. Partiendo desde la política, las formas de gobierno que existen hoy en día, en gran parte se basan en las formas de gobierno que tenían los griegos. Por ejemplo, las repúblicas democráticas. ¿Ya? Como les dije anteriormente, la democracia surge en Atenas. ¿Ya? Y ese sistema democrático ateniense es la base para las democracias actuales. O sea, en sí es el comienzo, es el origen. Y por eso se estudia, porque es el origen. Con sus defectos y con sus virtudes, es el origen. ¿Ya? Además de cómo clasificaron las formas de gobierno, que es una monarquía, que es una república, que es una democracia, que es una tiranía, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptos que hasta el día de hoy se utilizan en el ejercicio de la política, de la vida pública. ¿Ya? A nivel del conocimiento. ¿Mismo error? ¿Aló? Chiquilla, pues. Ya. A nivel del conocimiento, chiquillos, tenemos que los griegos son los padres de la filosofía. Y de la filosofía se desprende todo el resto del conocimiento occidental.
O sea, que ustedes estén ahora en la escuela estudiando asignaturas de de estos tipos. Ellos fueron los que, en el fondo, fueron sistematizando, ordenando el conocimiento en distintas áreas. La biología, la química, la física, geometría, matemática, historia, eh, el teatro, la poesía. O sea, todo eso que alguna vez ustedes estudiaron o van a tener que estudiar, tiene su origen acá. Al menos para Occidente, ¿ya? Hablamos de la filosofía. Filosofía significa eso, amor al conocimiento. Filo es amor, cercanía, y Sofía, Sofos, es conocimiento, es amor al conocimiento. ¿Ya? La geometría y la matemática, chiquillos. Probablemente a más de alguno de ustedes les suena el teorema de Pitágoras. El triangulito, y A cuadrado más B cuadrado es igual a... Amor al conocimiento. A cuadrado igual a B cuadrado por cuadrado. ¿Ya? Teorema de Tao. Probablemente no les suenen tanto, pero son parte fundamental de la matemática que se estudia en la escuela hasta el día de hoy. ¿Ya? Y también, por ejemplo, la historia. Grecia es el origen de la historia, porque en Grecia se comenzó a desarrollar la investigación escrita, dejando registro de aquello que ocurrió. Como podríamos llamar la biología, la física, entre tantos otros elementos. ¿Ya? En el arte y la cultura tenemos la arquitectura. Los griegos se dedicaron a construir templos, y los templos tenían sus características. De hecho, eran bastante ingeniosos para construirlo. El uso de las columnas, el uso de la matemática y la geometría aplicada en la arquitectura era muy importante, porque en el fondo son cuerpos con volumen, y recuerden que los volúmenes tienen 3 dimensiones, por lo cual tengo que saber el alto, el largo y el ancho. ¿Ya? Construyeron muchísimos templos, palacios, ciudades amuralladas, que es gran parte del legado griego que queda vivo, ¿ya? A nivel de cultura, está en la arquitectura griega. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle en ella, evidentemente, por temas de tiempo, pero, por ejemplo, quizá imágenes icónicas de Grecia como el Partenón, tienen que ver con la arquitectura. ¿Ya? De ahí vamos a pasar a la escultura. En la escultura los griegos se caracterizaron por la proporcionalidad y la verosimilitud. Ya. Probablemente proporcionalidad les suene más. Algo proporcionado, o sea que en el fondo los brazos no sean extremadamente largos y las piernas extremadamente cortas, sino que sea un cuerpo con proporciones. ¿Ya? Para ello existía algo que se llamaba la divina proporción, que era que tu cabeza debía caber, creo que eran 8 o 9 veces en tu cuerpo. Y ese era un cuerpo proporcional. ¿Ya? No como nuestro presidente que tiene los bracitos cortos. ¿Lo han visto? O el ministro de Salud que es un minion de menos de 1,5 metros. O sea, no es proporcional. ¿Y qué significa que sea verosímil? Significa que es posible verlo en la realidad. O sea, es creíble. ¿Ya? No es como, no sé si ustedes habrán visto alguna vez alguna imagen medieval que son con cuerpos desproporcionados, que parecen esos dibujos de palitos que hacéis cuando chicos. ¿Ya? No. De hecho, esos dibujos de palitos son un ejemplo de algo no proporcional y algo no verosímil. Todo lo contrario era la escultura griega, que de ahí... Voy a la sala al lado, no, la Sandy, ¿vale? ¿Ya? De ahí vamos a ver quizá un ejemplo de escultura griega para que se vean una idea de la idea de proporcionalidad y verosimilitud. En el teatro destacan elementos como la tragedia y la comedia. ¿Ya? La comedia no se le imaginen como la comedia que ve probablemente tu mamá o tu abuelita en la tarde. No se lo imaginen como mentiras verdaderas, no es así la cuestión. La comedia, chiquillos, era una forma de crítica. ¿Ya? En el fondo, la comedia surge como una crítica a la realidad en una forma que no se note. O sea, que no te haga sentir un ignorante, pero te estoy diciendo ignorante. ¿Ya? De hecho, eso era original, principalmente tenía un fin político, era una crítica política que se hacía a través de la comedia. ¿Ya? En el fondo, como estos dibujos que ustedes a veces, o estos memes que ven en internet criticando al gobierno, o al ministro de Educación por ser con las clases presenciales, pero con humor, eso es comedia. Y la tragedia tiene como base la siguiente idea.
Nada ni nadie puede evitar el designio de los dioses. Nada ni nadie puede evitar lo que los dioses tienen preparado para nosotros. Eso en griego se llamaba la moira. La moira era el destino inevitable. O sea, si los dioses querían que yo muriera, era imposible evitar de que no muriera. Ejemplo clásico de eso es Edipo Rey. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Edipo? Edipo era el hijo del rey Laoconte. Y el oráculo, es decir, quien recibía el designio de Dios, le dijo: ese hijo te va a matar y se va a casar con su madre. Cállate en medio de designio, pues, compadre. Ni Rosa Guadalupe se atreve tanto con una comedia así. ¿Y qué pasó? El rey se asustó y mandó a su hijo como déjelo en el bosque y que se lo coman los animales. Pasó un viejito, una familia de mayores, una familia X, lo recoge, lo cuida, él descubre que es heredero al trono, pero no sabe que es hijo del rey. Mata al rey, se enamora de su madre y se casa con su madre. Nadie puede evitar el destino de los dioses. ¿Ya? De eso se trata. O también otro ejemplo de tragedia en ese sentido de Orfeo. La historia de Orfeo, que era un muy famoso, él tenía una amada que se llamaba Eurídice, que muere. Murió, o sea, los dioses dijeron que esta tipa muera. Orfeo baja al inframundo, convence al dios del inframundo para que le devuelva a su amada y le dice: ok, Orfeo, puedes irte con tu mujer, pero no la puedes ver antes hasta que salgas del inframundo. Si te das vuelta y la miras antes de salir, ella se va a convertir en piedra. Orfeo dijo: ya, listo, trato, acuerdo dado de mana, y se van. Cuento corto, están a punto de salir, Orfeo cree que está afuera, se da vuelta y la mujer se convierte en piedra. Nadie puede contra el designio de los dioses. Ese es el principio fundamental de la tragedia. De hecho, de ahí viene este concepto de lo trágico en la literatura, en el teatro occidental, de esos destinos de que sabes que no va a tener un final feliz, pero aún así lucha, intenta, y al final sigue siendo infeliz. ¿Ya? Y por último, y quizá también un elemento que está al nivel de la importancia que tenía la democracia, es el antropocentrismo. Antropo o antropos es hombre. De hecho, de ahí viene andros, Andrés. De hecho, Andrés significa varón. Así que todos aquellos que tienen de segundo nombre Andrés o primer nombre Andrés, eso significa. ¿Ya? De ahí viene antropo, andros, Andrés. Por si acaso. ¿Cómo sé esas cosas? Ni siquiera yo lo sé. Entonces, y centrismo viene de centro. Por lo tanto, el antropocentrismo lo que nos está diciendo es que el hombre es el centro de las cosas. ¿Ya? El hombre como centro del universo, el hombre como centro del pensamiento, el hombre como centro de todo. No tenemos que mirar las cosas desde un enfoque divino, sino que tenemos que mirarlas desde un enfoque humano. Y eso significa que el conocimiento, el arte, la cultura, la política tiene un origen y un elemento humano fundamental. Desde la escala del hombre y para el hombre. No se ve desde un enfoque divino. ¿Ya? Ahí tienen un par de ejemplos de arte y conocimiento. Esa escultura, que se llama Laoconte y sus hijos, están los tipos que le hicieron, Atenodoro, Polidoro y Agensandro, siglo III, cuarto tercero después de Cristo, y se dan cuenta, el cuerpo humano se retrata tal como es. No se esconden las partes íntimas, las partes nobles no se esconden. Se muestran como son. La musculatura, por ejemplo, es una musculatura que corresponde al cuerpo humano. La barba, el vello facial, las proporciones, todo es real. Todo es, yo puedo encontrarme una persona con esas proporciones similares, probablemente. O sea, le dicen al chiquillo que me faltó terminar el esquema anterior. Ya. Chiquillos, a aquellos que les falte el esquema o hayan quedado un poquito atrasados, no se preocupen, esto se va a volver a subir. El video va a subirse, yo creo que en un tiempito prudente, a internet, y los apuntes van a estar disponibles también para que sean descargados por ustedes. ¿Ya? Yo sé que quizás voy avanzando un poquito más rápido, pero es por tema de
tiempo, ¿ok? Así que cualquier duda o consulta me escriben por interno ya. Lo fundamental es que me pongan atención, anoten lo más importante y después ustedes pueden ir completando sus apuntes, ¿ya? Eso es en cuanto a el arte y la escultura. Y aquí tenemos el mítico teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto A más el cateto B, ambos elevados al cuadrado. Eso que ustedes probablemente alguna vez vieron en matemática, es parte del conocimiento griego, chiquillos. ¿Ok? Recuerden, chiquillos, que tienen que copiar y tomar apuntes, ¿eh? No porque esto después vamos a rezar cuadernos. El cuaderno tienen que tener la materia. ¿Ya? Así que yo no tengo problema en que ustedes pongan atención y escuchen y quieran copiarlo después. Pero cuando yo pida los cuadernos tienen que estar con toda la materia. ¿Ya? Y en ese sentido no te voy a obligar a escribir. Bien. El mundo romano. ¿Ya? ¿Dónde se ubicaba Roma? Roma se ubicaba en la península itálica, lo que hoy en día es Italia. ¿Ya? Centro de Europa, en el mar Mediterráneo, ustedes van a ver una especie de bota larga. Esa es la península itálica. Eso es Italia. ¿Ya? Roma, por lo general, se estudia en tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. ¿Ya? Cada una de ellas tiene características particulares y únicas. ¿Ya? La monarquía es la primera etapa de la historia de Roma. ¿Ya? La monarquía, aproximadamente del 710 antes de Cristo, no, 700 y algo antes de Cristo, hasta el 510 antes de Cristo, más o menos por ahí. ¿Ya? En esta época partimos de una ciudad chiquitita que se ubicaba en el centro de Italia, mirando al mar Tirreno, ¿ya? Que se consolida como una potencia dentro de la península itálica, se convierte en una potencia importante, ¿ya? En el contexto de Italia. Como es monarquía, era gobernada por reyes. ¿Ya? Primero fueron los reyes latinos, porque los romanos en sí descienden de los pueblos latinos, y posteriormente de los pueblos etruscos. ¿Ya? Generalmente de la monarquía romana no nos interesa mucho saber, ¿ya? Más allá de eso, porque la parte realmente interesante viene desde acá, desde la República Romana. ¿Ya? ¿Por qué se le llamó república? Porque tenía un sistema de elecciones periódicas donde yo elegía a mis autoridades o magistraturas. ¿Ya? En el fondo, similar como es hoy en día, donde escogemos presidentes, alcaldes, hoy en día también vamos a elegir gobernadores, senadores y diputados. Los romanos escogían a sus cargos públicos, ¿ya? Desde el cónsul hasta el edil, pasando por una serie de magistraturas que nosotros vimos el año pasado. Cónsul, pretor, cuestor, edil, censor, el tribuno de la plebe, los orígenes de la república, cada uno de ellos con sus características únicas y diferentes. ¿Ya? Además de eso, y esto también nos importa bastante, es que Roma comienza a expandirse por el mar Mediterráneo. Ya dominó la península itálica, dijo, soy lo más grande que hay en Italia, necesito expandirme más. Y Roma comienza a expandirse por distintos lugares del mar Mediterráneo, destacando las guerras púnicas, que son las guerras contra Cartago. Cartago era un pueblo, podríamos decir casi un imperio, que se ubicaba en las costas de lo que es hoy en día Túnez. Hola, Eric. Hola, buenos días. Cartago los romanos le llamaban punos, ¿ya? Y de ahí viene púnico, no púnicos, ¿ya? Y Roma, luego de 3 guerras, logra dominar y conquistar todos los territorios que eran de Cartago, convirtiéndose en una potencia ya más importante en el contexto del mar Mediterráneo, sobre todo hacia el Mediterráneo occidental, es decir, el Mediterráneo que está mirando las costas de Francia, de España, de Marruecos, Argelia, Túnez. ¿Ya? Y también comenzó una serie de conquistas militares por la Galia, que hoy en día es Francia,
¿Ya? Ahí están las conquistas de Julio César. Grecia, que fue un poquito anterior en el tiempo, fue a comienzos de, fueron finales del siglo II antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, conquistan gran parte de lo que es hoy en día Grecia, Macedonia, entre otros tantos. ¿Ya? También se expandieron por lo que fue Oriente Próximo, ¿ya? Lo que es hoy en día Líbano, Palestina, Siria, Egipto, ¿ya? Y Roma comenzó a crecer, y después de ser un pueblo chiquito se convirtió en un imperio, ¿ya? Pasamos a la época imperial, donde Roma consigue su máxima expansión territorial, año 117 después de Cristo, con Trajano, un emperador español, ¿ya? Y de ahí comienza la lenta decadencia de Roma hasta su fragmentación y posterior muerte en su parte occidental en el año 476 después de Cristo, ¿ya? ¿Qué otro aspecto relevante tenía Roma? Fue la religiosidad romana. ¿Por qué? Porque gracias a los romanos se expandió una religión llamada cristianismo, religión que se convertiría posteriormente en la base de toda Europa y que también llegaría a América a través de España y Portugal, ¿ya? La gracia del cristianismo es que pasa de ser una religión perseguida a ser aceptada y oficializada, ¿ya? El cristianismo, recuerden que el cristianismo en su origen lo que es una, podría decir, una derivación o una herejía o separación del judaísmo, ¿ya? Recuerden que nuestro querido Jesús o Jesucristo, fue criado bajo la ley judía y bajo los preceptos de la religión judía, y él a partir de esa religión la transforma, le mueve unas cositas y la convierte en el cristianismo que hoy en día conocemos. Es por eso que el cristianismo pertenece a las religiones abrahámicas, que tienen como su origen al profeta Abraham, que es el judaísmo, el cristianismo, y posteriormente será el islam. ¿Jesús tiene un significado? Jesús, No, Jesús. no, en el fondo es una forma hasta coloquial de llamarlo. Piensan que los norteamericanos dicen Jesus Christ. No es que un poco más allá hay una de hamburguesas que se llama así. No. Es que, pues, mira, lo digo así de una forma casi un poco para que no sea tan denso el tema, porque muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de religiosidad o cristianismo, creen que uno viene a hacer, prácticamente uno hace catecismo, ¿está? Como, esto así no, olvídalo. Y yo lo que estaba hablando es que este cristianismo que surge de Jesús, que en el fondo es esta reinterpretación de los textos sagrados, del Antiguo Testamento que hace Jesús y que después le entrega a sus apóstoles como los evangelios o la buena nueva que vienen a entregar, vienen desde ahí, ¿ya? Y pasan, esa religión fue perseguida a tal punto de que los primeros cristianos tenían que hacían sus ritos en catacumbas, o sea, habían lápidas y ahí hacían sus celebraciones porque eran perseguidos a tal punto que eran ocupados en los circos romanos. En el Coliseo llevaban a estos cristianos que se negaban a convertirse al paganismo en un comienzo, y se les tiraba a pelear contra los animales, contra leones, gladiadores, y era el espectáculo público. Pasó de eso a ser oficial y ser la única religión permitida, eso a finales del siglo IV, 380 después de Cristo. Quiero que vean este mapa, chiquillos, no se preocupen por el mapa, quiero que lo vean. ¿Ya? Vamos a aprovechar de tocar algunas cositas referidas a los mapas. Si ustedes se dan cuenta, los mapitas siempre traen una escala de dibujitos o colores. Siempre van a tener una simbología que te explica qué es cada cosa, ¿ya? Por ejemplo, lo que está en un color celeste es los dominios de Roma tras finalizar la Tercera Guerra Púnica, que es cuando terminan de aniquilar a Cartago. Las conquistas previas a Julio César, si ustedes se dan cuenta, está Cartago, está Cirene, está la zona de Judea, que hoy en día lo que es Israel-Palestina, dependiendo cómo lo quieran llamar, Siria, esto es gran parte de Turquía, Grecia, Macedonia, que también existe, lo que hoy en día es parte de Croacia, ¿ya? Las conquistas de Julio César se concentran principalmente en lo que es Francia y Bélgica, lo que es la Galia. Si alguna vez, no sé si alguna vez ustedes habrán escuchado hablar de Asterix, un cómic que fue bastante famoso en su época, quizás en mi época, no en la de ustedes.
Pero Asterix, por ejemplo, que es uno de los cómics más vendidos y más importantes de la literatura occidental, se basa en un pueblito de Galia que resiste a los embates del Imperio Romano. ¿Ya? Luego tenemos la conquista de Octavio Augusto, que es el primer emperador, Egipto, lo que es hoy en día Túnez, Líbano, perdón, Túnez, Libia, ¿ya? Gran parte de lo que hoy en día es Austria, Suiza, Hungría, Rumania, y así va. Y llegó hasta esta expansión, si ustedes se fijan, llegó hasta lo que era Mesopotamia, llegó hasta lo que hoy en día es Irak. O sea, es bastante grande lo que fue el Imperio Romano, y así de gigante, es muy frágil y se destruyó con suma facilidad. ¿Ya? Con tal facilidad que en el 476 después de Cristo, la parte occidental del imperio desaparece y la parte oriental sigue viviendo como llamado Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. ¿Qué legado nos dejaron estos tipos? ¿Ya? A partir de la institucionalidad romana surgen las magistraturas que dan base a las instituciones de Occidente. El cónsul romano es lo más cercano a un presidente de la República. Un pretor es bastante similar a lo que era un juez. El edil curul era muy cercano a lo que es hoy en día es un alcalde. ¿Ya? El cuestor vendría siendo la fiscalía o la PDI, el ente que investiga. ¿Ya? O sea, sentaron las bases para las instituciones actuales, y por eso es tan importante estudiar a los romanos. ¿Ya? Lo mismo que el derecho. Toda persona, todo estudiante de derecho en Occidente, en su primer año de universidad tiene derecho romano. ¿Por qué? Porque gran parte de las figuras jurídicas actuales tienen su origen en las figuras jurídicas del derecho romano. De hecho, por eso todavía en el derecho se utiliza mucho el latín en el nombre de las figuras jurídicas, ¿ya? Porque es el origen. Hablamos un poquito ya de la religiosidad, cómo el cristianismo se expande por todos los límites del imperio, y también es súper relevante hablar del latín. Porque el latín, si bien hoy en día no se utiliza, salvo que en el derecho romano o en algunos conceptos muy técnicos, por ejemplo, o en algunas expresiones muy particulares como curriculum vitae, el latín se convierte en un lenguaje universal en todo el Imperio Romano, y de este salen las llamadas lenguas romances, como por ejemplo el español. ¿Ya? El español, el francés, el portugués y el rumano y el italiano descienden del latín. De hecho, es por eso que tú escuchas a un portugués hablar y algo le entiendes de lo que está diciendo. A un francés también algo le entiendes de lo que está diciendo. A un italiano lo mismo. Porque el lenguaje es muy similar, tiene una raíz común. ¿Ya? Y esta imagen, que no se ve muy bien, evidentemente, porque una imagen debe tener cerca de 1800 años, es la imagen del buen pastor, símbolo inequívoco de la religión cristiana más primitiva que existió. Si alguna vez ustedes fueron a colegio católico o tuvieron catecismo, probablemente alguna vez les hablaron de la parábola del buen pastor. Ese pastor que dejaba sus ovejas para buscar la oveja descarriada, que se había arrancado del rebaño. Bueno, que representa en el fondo a este tipo loquillo, que se alejó de la buena fe y se dio a los carretes, las mujeres y muchas cosas más que hacen daño. Ven que ahí va una ovejita, esa ovejita es la ovejita descarriada. Y el pastor la fue a buscar. ¿Ya? Eso es para que se hagan una idea del legado cultural que nos dejaron estos estimados. ¿Ya? Ahí estaría una síntesis de lo que vimos. Si ustedes se dan cuenta, fue una primera sesión bastante extensa porque abordamos mucho. ¿Ya? Y ahora, chiquillos, lo que vamos a hacer, les voy a presentar la guía y la pregunta esencial que ustedes me tienen que hacer llegar. ¿Ya? Yo no traje mi teléfono, Estefano, así que te voy a tener que dar el mensaje y mandar mi número al grupo. ¿Lo tienes, cierto? Sí. Ya. Okay. Se me quedó el teléfono en la mochila. Así que voy a dejar de compartir. Y la nómada, civilización sedentaria. Recuerden, nómades no tienen un hogar fijo, se dedican a la caza y la recolección. ¿Ya? Civilización sedentaria.
viven en un hogar, tienen un hogar establecido, dominaron la cacería y la recolección, ¿qué más? Tienen una sociedad compleja, ya con distintas profesiones, entre tantos otros elementos. Ustedes para responder esto guíense en el PowerPoint, en los apuntes que se dan a su grupo, ¿ya? Y ahí completan el cuadrito, es bastante sencillo, ¿ya? Sería en el primer ítem. El segundo, complete el siguiente cuadro referido a las civilizaciones preclásicas. Por ejemplo, China, río cercano. Vamos a colocar ahí. Amarillo. Continente. Asia. Elementos destacados. Desarrollo tecnológico. Aquí colocamos la brújula, pólvora, papel. ¿Qué elemento más tuvieron destacados estos pueblos? Por ejemplo, podemos hacer el carácter urbano. ¿Ya? Y de esa forma tienen que ir completando los cuadros. Como sé que muchos de ustedes no van a pescar un mapa, no van a buscar en qué continente está cada uno, los voy a indicar yo al menos esta columna. Chiquillos, si quieren sacar fotos, bien, desde su puesto. Pero recuerden que tienen que pasarlo al cuaderno. ¿Ya? Porque yo no voy a revisar una galería de fotos. Cuando pida cuaderno, no quiero que me manden, yo le mando el link con las fotos, no. Y escrito. La pregunta esencial, chiquillos, cuando ustedes la envíen, la van a escribir en la hojita del cuaderno, le van a sacar una foto y me la van a mandar. La pregunta esencial. Y vamos a ver cuál es y yo voy a explicar cómo contestarla. ¿Cómo entonces le mandamos la foto? Espera. Ahí te vamos a explicar cuando... Lo que me refiero es cuando yo pida revisar cuadernos, no quiero que me manden las fotos, quiero que ver la materia escrita en su cuaderno. Sí, a la pregunta esencial si le sacas una foto, lo escribiste en tu cuaderno, le sacas una foto y me la mandas. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es contestar la columna de continente, porque sé que es la que probablemente más les va a costar porque probablemente no se van a dar el tiempo de buscar en un atlas dónde está. La India está en Asia, ¿ya? Recuerden que aquí el río es el Indo. Egipto está en África y el río es el Nilo. Y Mesopotamia está en Asia y los ríos son el Tigris, Éufrates. ¿Ya? Y ahí estarían, chiquillos, estas dos columnas. A ustedes les faltaría rellenar la columna que dice elementos destacados. Esa columna tienen que completarla ustedes. ¿Ya? Y ahí tienen que revisar el PPT y ver qué elemento destacado nombré. Y lo van colocando acá. En la guía, chiquillos, a ver, la idea es que ustedes vayan viendo más o menos cómo se desarrolla. La idea es que vayan avanzando conmigo. No es necesario hacer el cuadrito así como está. ¿Ya? Igual todo esto está en el cuaderno, ¿cachai? O sea, en el fondo ustedes igual podrían revisar los apuntes que tomaron, supongo como buenos estudiantes tomaron, llenaron su cuaderno de apuntes e ir desarrollando esto. ¿Ya? Voy a dejarle ahí un minutito para que lo quiera copiar en su cuaderno, lo pueda copiar. ¿Ya? Y de ahí pasaríamos, chiquillos, a lo que es la pregunta esencial. La pregunta esencial, chiquillos. Aquí pongan más atención, por favor. Dejen de hacer vida social en su teléfono, dejen de conversar con el pololo o la polola de turno y pongan más atención. Porque esta pregunta es la que ustedes van a tener que mandarme en foto a mi WhatsApp para yo revisar si está bueno o está malo. Porque recuerden que hasta el momento no tenemos considerado hacer pruebas escritas como tal. ¿Ya? Más allá de una prueba de diagnóstico, que los diagnósticos no van con notas.
¿ya? Pero sí, considerado, chiquillos, aquí no vamos a tener evaluaciones, vamos a trabajar con preguntas esenciales, que es una pregunta en el fondo clave, que es lo fundamental que ustedes tienen que manejar, o a mí me dicen, ¿saben qué? Los chiquillos manejan el tema y están bien en sus conocimientos básicos. Complete el cuadro indicando los legados culturales dejados por el mundo griego y el mundo romano. Esa es la pregunta clave. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos dos diapositivas, una que hablaba del legado griego y otra del legado romano? Bueno, esas diapositivas las vamos a transformar acá en el cuadro. Mundo griego, su legado. Mundo romano, su legado. Por ejemplo, esto no es toda la respuesta, es un ejemplo. En el mundo griego, legado. La democracia, la filosofía, sí, por ejemplo. Por ejemplo. Hay muchos más, si ustedes se acuerdan, la diapositiva tenía muchos más elementos. ¿Ya? Y en el mundo romano, es un ejemplo más o menos de cómo tendrían que ustedes responder. De hecho, si tú te recuerdas, había una diapositiva que hablaba legado mundo griego, legado mundo romano. Con esa diapositiva tú vas a contestar esta pregunta. Suena mucho, pero no es tan difícil. De hecho, ni siquiera tienen que pensar en extremo, tienen que copiar y tienen que en el fondo transcribir el esquema acá. ¿Eh? ¿Ya? Algo así, ustedes tienen que ir haciéndolo con cada esquema. Cuando lo completen o lo terminen, ustedes me van a mandar una fotito y yo voy a responderte retroalimentando. Entonces, en el fondo, ¿está bien? ¿Está más o menos? ¿O está todo mal? Y te voy a explicar más o menos qué es lo que debieses hacer. ¿Ya? Generalmente eso lo hago en formato de audio, te mando un audio de WhatsApp, te digo, ¿sabes qué? Mira, está bien, o te falta este elemento, agregale esto, me lo mandas de nuevo. La idea de la retroalimentación, chiquillo, es que yo te corrija y tú lo vuelvas a hacer y lo envíes ahora corregido para tener la mejor nota posible. Así que eso sería, estimados y estimadas, por esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Te agregaste la lista, cierto? Sí. Hola, chiquillo. ¿Tu nombre, señorita? ¿Su nombre? Xiomara. Sí. ¿Astudillo? Sí. Ah, tú eres la famosa Xiomara, que el año pasado no te vi.